Bueno, recordemos entonces que los mecanismos de reacción referían a todos los pasos de ruptura de enlaces y formación de nuevos enlaces y en el orden en el que se dan estos. Otro punto importante es que las enzimas en general catalizan pequeños cambios en las moléculas, ¿sí? Que esto va desde la ruptura de un enlace y la formación de uno nuevo y no más allá. Generalmente son pequeños, o sea, las moléculas que se forman y dan origen tienen características de las que le dieron de los sustratos. Bueno, un punto importante, fíjense, este es el postulado de Hammond que dice que cualquier factor que estabiliza el carbocatión intermediario debe incrementar la rapidez en una reacción de sustitución nucleofílica monomolecular. En realidad yo lo tomo este postulado eh, porque sirve para explicar por qué aumentan tanto la velocidad de reacción las enzimas. No porque puntualmente estabilicen los carbocationes, que en algunos casos es así, sino que estabilizan las estructuras intermedias, ¿sí? En muchos casos, cuando se da una reacción para formar un nuevo producto, yo tengo estructuras intermedias que son inestables. Entonces, cualquier forma que yo tenga de estabilizar esa reacción, ¿sí? O esa estructura, o esa estructura así intermedia, va a hacer que la velocidad aumente su rapidez. Y de hecho es como que las enzimas se especializan en esos estados de transición para darle mayor estabilidad. Y por eso cumplen con esta lógica de aumentar la velocidad de reacción. Fíjense, los sitios activos de las enzimas enlazan sustratos y productos, también se unen a sus estados de transición, ¿sí? De hecho, es probable que los estados de transición se unan a sitios activos con mucha más fuerza de lo que lo hacen los sustratos, ¿sí? O sea, tienen estas estructuras de transición se unen más fuertemente y pueden ser mejor estabilizadas y de hecho esto es lo que permite bajar la famosa energía de activación y a posterior aumentar la velocidad de reacción. Bueno, otro punto importante es que nosotros ya estudiamos las proteínas, estudiamos cómo se conforman, la estructura terciaria, cuaternaria, etcétera. Entonces, las enzimas son proteínas, dijimos hoy, y ¿quiénes son las que forman parte de los sitios activos? Los sitios activos que van a reaccionar son los residuos de los aminoácidos los que forman parte de esa reacción química, ¿sí? O sea, los que van a reaccionar son los residuos de los aminoácidos. Por eso aquí viene la gran importancia que tiene la estructura primaria de las proteínas que forman enzimas, porque una alteración en la estructura primaria puede llevar a una alteración en el aminoácido, ¿sí? En la secuencia de un aminoácido, y si ese aminoácido formaba parte del sitio activo, hace que la enzima pierda su actividad catalítica. De hecho, muchas enfermedades genéticas están relacionadas a esto, a cómo las enzimas y las proteínas son codificadas en su secuencia de aminoácidos por el ADN. Un cambio a nivel genético hace que me pueda cambiar la secuencia de aminoácidos, o sea, me cambia la estructura primaria de la proteína y esto hace que si me cambia la estructura primaria puede ser que me altere un aminoácido que forma parte del sitio activo, ¿sí? Entonces un punto muy importante es que ¿quiénes son los que reaccionan dentro de ese famoso sitio activo? Son los mismos aminoácidos que van a tener la actividad catalítica. Dentro del sitio activo además hay aminoácidos que no tienen actividad propiamente catalítica, ¿sí? Pero que permiten que la estructura del sustrato se una fuertemente a la enzima. Bueno, dentro de los aminoácidos que más
que participan, los que generalmente están presentes, vamos a tener el ácido aspartico, el ácido glutámico, fíjense que forman unión con cationes que transfieren protón, el imidazol transfiere protón también, el tiol de la cisteína que me va a formar enlaces covalentes, y en el caso de los aminoácidos básicos que generalmente transfieren protones, pero están ellos estando en forma de aniones, porque a pH celular están como aniones. Entonces, estos son los aminoácidos que generalmente aparecen en los sitios activos. Y otro punto importante es que en muchos casos, obviamente que este grupo de aminoácidos y algunos más que aparecen no me alcanzan para el sinfín de reacciones químicas que ocurren a nivel celular. Entonces ahí, esto es un punto importante, ahí es donde aparece otra molécula que tiene que o aportar un grupo químico o aceptar un grupo químico, y ahí es donde aparecen las coenzimas que veremos más adelante. Bueno, las cadenas laterales ionizables que participan en la catálisis química generalmente lo hacen de dos maneras, o a través de una catálisis ácido-base o a través de una catálisis por una unión covalente. Fíjense, en este caso tenemos una típica reacción de ácido-base, donde fíjense que, bueno, generalmente la enzima puede actuar como un aceptor de protones o como un donador de protones. Entonces en este caso la enzima acepta el protón, ¿sí? Y el compuesto es el donador de protones, ¿sí? Esto puede ocurrir al revés también, ¿sí? La enzima puede donar un protón y el compuesto ser un aceptor de protones. Y en el caso de la catálisis covalente, fíjense que la enzima forma una unión covalente entre, en este caso, X, ¿sí? Que está reemplazando una molécula determinada, ¿sí? Y a continuación se vuelve a romper este enlace covalente, ¿sí? Para liberar nuevamente la enzima y que se una, en este caso, el compuesto X al compuesto B y formar el nuevo compuesto BX. Bueno, fíjense, este sería un ejemplo de una catálisis ácido-base, lo que ocurre. Fíjense que en este caso, este sería un residuo protonado del aminoácido, de la enzima. Fíjense que me va formando una estructura, el famoso compuesto de transición, ¿sí? Donde empieza a haber un enlace covalente entre el oxígeno y el átomo de hidrógeno cargado positivamente, y a continuación el grupo cargado negativamente o como aceptor de protones se forma un enlace, ¿sí? En este caso con el otro átomo de hidrógeno que se carga positivamente en este estado de transición. Se libera el nuevo compuesto, ¿sí? Donde se me forma el enol, ¿sí? A partir de este grupo ceto, ¿sí? Entonces fíjense que en este tipo de catálisis puede participar un aminoácido con la capacidad de donar un protón. La mayoría de los aminoácidos que participan, los principales que participan en este tipo de catálisis ácido-base, aparece el ácido aspartico, el ácido glutámico, la histidina, la lisina, por ejemplo, la cisteína y la tirosina. En el caso del enlace covalente, ¿sí? Fíjense que hay bueno, esto es lo que habíamos visto al inicio, ¿sí? En las primeras clases teóricas. Generalmente son todas reacciones polares, ¿sí? Donde
un par de electrones se mueven hacia el compuesto, ¿sí? O sea, uno de los compuestos se queda con los dos electrones y se forma, o sea, un anión y el catión. Y a continuación, o sea, esto es tanto para para la ruptura como para la formación. En este caso, fíjense cómo la sacarosa, esta sería la reacción global, ¿sí? La sacarosa reacciona con el fósforo inorgánico para formar la glucosa 1-fosfato más fructosa, y cuando es catalizado enzimáticamente se forma un enlace covalente entre la enzima y el glicosilo, ¿sí? Y a continuación el glicósido reacciona con el fósforo inorgánico para formar la glucosa 1-fosfato más la enzima, formándome la reacción global de la formación de la glucosa 1-fosfato más la fructosa. Bueno, en el caso de la catálisis covalente, fíjense que los principales aminoácidos que aparecen, que están la serina, la cisteína, la lisina y bueno, este es un ejemplo de catálisis covalente de la que corresponde con la hidrólisis del enlace peptídico que hemos estudiado, ¿sí? Fíjense que al inicio se encuentra la enzima, ¿sí? Donde están formando un puente hidrógeno acá entre el grupo oxidrilo de la serina 195 y la histidina 57, ¿sí? Y el imidazol de la histidina 57. Fíjense que en este caso este par de electrones ataca el carbonilo, ¿sí? Del enlace peptídico de la proteína, y a continuación se forma un enlace, ¿sí? Eh, también covalente, digamos, entre este átomo de hidrógeno de la histidina y el nitrógeno de amida del enlace peptídico, formando este intermedio tetraédrico de 4 enlaces. A continuación se libera el grupo amino con el carbono terminal y queda, ¿sí? Unido, ¿sí? el residuo con el nitrógeno terminal y el grupo carbonilo unido en forma covalente a la serina 195. A continuación, el grupo amino, digamos, eh, digamos, el nitrógeno del imidazol, que es capaz de protonarse, reacciona con el agua, como habíamos visto anteriormente, y el par de electrones, ¿sí? Del agua puede atacar el carbono carbonílico y formar nuevamente un diario tetraédrico, ¿sí? En este caso va a participar la molécula del agua, ¿sí? Y el carbono carbonílico, ¿sí? A continuación se vuelve a formar el doble enlace entre el carbono, formando el carbonilo, ¿sí? Que ahora, como ya está unido al grupo oxidrilo, me queda el grupo carboxílico, ¿sí? Que se libera junto al nitrógeno junto con el residuo hacia el nitrógeno terminal, y me queda, ¿sí? Fíjense cómo me queda nuevamente la enzima unida por puente hidrógeno a la serina 195 y la histidina 57, tal cual como había iniciado la reacción, ¿sí? Más allá, o sea, no es necesario que ni se aprendan esto ni nada de eso, o sea, simplemente les quería mostrar cómo en el caso de una catálisis covalente, cómo actúan, ¿sí? Los residuos de los aminoácidos para la catálisis de un grupo peptídico, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Pero lo pueden hacer para cualquier grupo químico. Entonces fíjense la importancia que tienen los residuos de los aminoácidos dentro de la enzima, porque claramente si yo sustituyo, por ejemplo, esta histidina por una alanina, por ejemplo, la enzima pierde la actividad
enseguida, porque de ninguna manera podría una alanina reaccionar y formar todos los enlaces covalentes si, en este caso con el enlace peptídico, como se lo mostré, ¿sí? Con este mecanismo de reacción. Bueno, otro punto muy importante es la influencia del pH sobre la velocidad de reacción. Generalmente tienen una curva donde tienen una máxima velocidad de reacción las diferentes enzimas. Cada enzima tiene su pH óptimo donde mayor actividad tiene. Esto ocurre para todas las enzimas. La explicación un poco a esto es que casualmente eh, en muchos casos, o sea, cuando yo varío el pH, lo que hago es variar la carga de los aminoácidos que casualmente pueden protonarse o desprotonarse a diferentes pHs. Razón por la cual el sitio activo puede estar con actividad catalítica o sin actividad catalítica a diferentes pHs de acuerdo a que esté protonado o no, ¿sí? Vamos a verlo con ejemplo. Fíjense, en el caso de, esta es la papaína, ¿sí? Fíjense que en este caso la molécula, si está a pH por debajo de 3,4, fíjense que los dos hidrógenos, como están totalmente protonados, se van a repeler entre sí. ¿Tá? Si estoy por encima de 8,3, tengo dos cargas negativas, ¿sí? Tanto en la histidina, en el residuo de la histidina, como en el residuo de la cisteína, por lo tanto también van a tener a repelerse. En el pH intermedio, ¿sí? Donde hay tanto porque está protonado o está como sulfuro la cisteína o viceversa, digamos, se forma el puente hidrógeno entre ellos. En este estado, digamos, la, la enzima, que en este caso es la papaína, tiene actividad biológica, ¿sí? La explicación es que en la medida que yo varío el pH, hago que estos sitios activos cambien su conformación de acuerdo a a la atracción o no de estos grupos químicos. Bueno, este es el caso de la triosa fosfato isomerasa. Fíjense en este caso como el ácido glutámico, ¿sí? En la posición 165, o sea el residuo 165, eh, actúa como un nucleófilo sobre el hidrógeno del carbono 1, que actúa como un electrófilo, ¿sí? Se mueven un par de electrones formándome un enlace covalente, ¿sí? Y formando el ácido glutámico en su forma carboxílica, dejándolo en su forma protonada, y a continuación queda cargado negativamente el oxígeno del carbono 2 para reaccionar con el protón, ¿sí? De la histidina 95. Más allá de eso, del mecanismo de reacción, que es explicar qué enlace se forma, qué enlace se rompe, más allá de eso, lo que me interesa es que fíjense que esta reacción no podría comenzar si yo, por ejemplo, estaría a un pH muy ácido, o sea, un pH muy bajo, porque si yo estoy a un pH muy bajo, esto no está en su forma de carboxilato, estaría en su forma ácida, razón por la cual no podría nunca atacar este protón. ¿Sí? Entonces ahí es donde quiero que ustedes hagan foco y se den cuenta la importancia que tiene el pH o cómo el pH o la acidez puede eh, hacer que una enzima sea activa o sea inactiva. ¿Sí? Esto cuando estudien fisiología vegetal van a ver qué ocurre. Hay enzimas en el cloroplasto que de acuerdo a la acidez del cloroplasto se pueden activar o desactivar, ¿sí? Eh,
y está relacionado a los cambios en los grupos químicos que participan en el sitio activo de catálisis. Bueno, fíjense acá como nuevamente se forma el enlace covalente para liberar, en este caso, una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, vamos a ver la parte correspondiente a enzimas reguladores o enzimas alostéricas que tienen una importante función dentro del metabolismo que abordaremos en las próximas clases. Bueno, las enzimas alostéricas entonces son enzimas cuyas propiedades son afectadas por cambios en la estructura, ¿sí? En este caso lo que ocurre es un cambio en la conformación. Acuérdense de lo que habíamos visto respecto a la conformación de las proteínas, eh, que este cambio afecta su actividad enzimática. Esta actividad puede ser afectada positivamente o negativamente, o sea, esto quiere decir que puede ser inhibida o promovida. Generalmente hay dos tipos de modulación, una que es no covalente, ¿sí? Y otra que es covalente, que es por la formación de enlaces covalentes generalmente con el grupo fosfato. Bueno, un punto importante es que las enzimas que tienen modulación alostéricas no tienen la típica eh, cinética del comportamiento cinético de la hipérbola rectangular, donde yo aumentaba el sustrato y aumentaba la velocidad modelada por esta curva, sino que se tiene un comportamiento modelado por una sigmoide, digamos, en la medida que yo aumento en la medida que yo aumento la concentración de sustrato versus la velocidad de reacción. Bueno, esta es la fosfofructoquinasa de Escherichia coli, que es una enzima modulada alostéricamente. Vamos a ver entonces la regulación alostérica no covalente. Generalmente, fíjense como lo muestra acá en el modelo, el modulador, ¿sí?, se une en una región que es diferente, ¿sí?, de la del sitio activo, ¿sí?, en otra parte de la enzima, y esto hace que cambia generalmente cambia la conformación de la enzima, haciéndola, como les digo, o perder actividad o activar la enzima. Los sitios regulador y catalítico son regiones físicamente diferentes dentro de la proteína, como les decía. Los moduladores sí pueden afectar ya sea la velocidad máxima como también la Km o ambas, ¿sí? Se comportan en muchos casos como inhibidores. Fíjense, eh, en este caso es la fosfofructoquinasa 1, es la enzima que cataliza la fosforilación en el carbono 1 de la fructosa 6-fosfato. Y fíjense que esta enzima es inhibida por el fosfoenol piruvato. ¿Sí? Ya la vamos a estudiar más adelante ese compuesto. Está dentro de la glucólisis, pero una alta concentración de fosfoenol piruvato inhibe esta enzima. Y fíjense que altas concentraciones de adenosindifosfato activan esta enzima. Un punto importante es que generalmente la molécula que inhibe o activa la enzima no tiene ningún tipo de relación estructural con la reacción que cataliza la enzima. Bueno, dentro de las propiedades, las actividades de las enzimas alostéricas cambian debido a inhibidores y activadores metabólicos. Los moduladores alostéricos se enlazan en forma no covalente a las enzimas que regulan, y toda enzima sujeta a la regulación alostérica tiene al menos un sustrato por el cual
la curva de velocidad inicial versus sustrato es una sigmoide en lugar de una hipérbola. Y esta es también una de las, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las enzimas, a diferencia de los catalizadores no biológicos, podían ser regulados? ¿Sí? La forma en que son regulados es a través de esto, ¿sí? A través de la activación o desactivación que viene dada por un cambio en la conformación de la enzima. Cuando veamos metabolismo y generalidades del metabolismo, vamos a ver un poquito más de esto. En el caso de la regulación alostérica covalente, se trata, generalmente están asociados a las fosforilaciones, ¿sí? Entonces fíjense que esta es la piruvato deshidrogenasa, que puede estar fosforilada, ¿sí? O sea, se simboliza de esta manera, o desfosforilada, que sería de esta manera. Entonces, fosforilada es inactiva, ¿sí? Y desfosforilada es activa, ¿sí? Fosforilada inactiva, desfosforilada es activa. Es el caso de muchas enzimas. Fíjense que lo que tiene de interesante, digamos, esto es que a su vez, para fosforilar o desfosforilar una enzima que puede ser activada o desactivada, ¿sí? por modulación covalente, a su vez también tiene que ser en otra enzima la que fosforila, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la que se fosforila es la sinasa, ¿sí? Y la desfosforila es la fosfatasa, ¿sí? de esta misma enzima. Entonces, a su vez es muy común que estas mismas enzimas, que son las que fosforilan y desfosforilan, que son las que hacen que tiene actividad o no la enzima propiamente dicha, como en este caso la piruvato deshidrogenasa, a su vez esas mismas enzimas también están moduladas alostéricamente. Bueno, en el caso de los complejos multienzimáticos se da eh, cobran importancia, digamos, puede ocurrir de dos maneras, o una proteína oligomérica, donde está multiplicado los polipéptidos y pueden tener cada uno un sitio activo donde se va modificando parcialmente un compuesto hasta obtener el producto final, ¿sí? Este es, por ejemplo, el caso de la biosíntesis de ácidos grasos, es un caso de complejo multienzimático, puede ser también enzimas que están asociadas entre sí y están formando parte, por ejemplo, de la membrana, que es el caso de todo el complejo de fosforilación de enzimas que llevan a cabo la fosforilación oxidativa en la mitocondria, ¿sí? Los complejos enzimáticos son importantes también porque me permiten acoplar reacciones y, y sobre todo eh, digamos, mejoran, digamos, todo lo que tiene que ver a los procesos de difusión que van en contra de la velocidad de reacción, ¿sí? Pero que no quiero ampliar más ahora porque lo vamos a ver cuando veamos las condiciones generales del metabolismo.